Buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia, que sabemos que en esta fecha hay que hacer un poquito de esfuerzo en venir, y me alegra mucho, ¿no?, que esté esto prácticamente lleno, lo cual me reconforta bastante. Agradezco al Museo Canario, del que soy socio, que haya cedido este local, salón de actos, para la presentación del libro. Y sin más, pues comenzamos la presentación. El libro, como ven, está estructurado en 9 capítulos. Como ven, el primero, la conquista normanda. Después ya la emigración de los canarios a América, que ahora veremos que tiene mucho que ver. Ah, lo tienes Sí, ahí. sí, lo tengo aquí, sí. Sí, no. Bueno, todo eso. Después ya viene, se trata de los apellidos. Vamos a hablar de los apellidos en general, y sobre todo el apellido Betancourt, que es el que nos trae aquí. Empezamos con una breve sinopsis, sobre todo de la época aquella: mallorquines, catalanes, genoveses, portugueses. También es sabido que durante las primeras décadas de su conquista, los reinos imperialistas de Castilla y Portugal se disputaban su soberanía, que finalmente se decantó por el primero, Castilla. Los hechos se sucedieron a lo largo de prácticamente todo el siglo XV. La conquista de Canarias, como saben, duró un siglo, prácticamente un siglo, de 1402, que es cuando llegó Jean de Betancourt a Lanzarote, hasta 1496, que fue cuando acabó la conquista de Tenerife. Fíjense, casi un siglo, más que la conquista de toda América. Vamos a hablar de Jean de Betancourt y de Massiot, que fue su sobrino. Aquí tenemos a Jean de Betancourt, que es noble, militar, navegante y comerciante francés, barón de Saint-Martin-le-Gallard. Nació y falleció en la localidad de la Alta Normandía, Grenville de la Teinturière, feudo de la familia Betancourt. Y fue a comienzos del siglo XV, en 1402, cuando el rey Enrique III le concedió el derecho de conquista del archipiélago, a cambio de que se convirtiera en vasallo feudatario de la corona de Castilla. A pesar de ser normando, pues Betancourt partió finalmente de Cádiz junto a Gadifer de la Salle, con un pequeño ejército constituido fundamentalmente por franceses. Desembarcó en Lanzarote, isla que dada su escasa población no tardó en ser conquistada y cristianizada, tras algunas escaramuzas, pactos y traiciones. Lo mismo sucedió con Fuerteventura, que cayó en enero de 1405, no sin antes presentar dura resistencia, con solo rudimentarias armas de piedra y madera. Sus altos, fuertes y aguerridos pobladores, los majos, que fueron bautizados finalmente. Los majos de Lanzarote, que como se conoce tanto de Lanzarote y Fuerteventura, eran los majos, eran los estudios antropológicos que se han hecho. Precisamente el doctor Bernot, muy vinculado a este museo, que estuvo investigando aquí en varios años, midió los esqueletos de Lanzarote y Fuerteventura, y eran los más altos con diferencia. La estatura media de los majos era de 1,85, que para la época aquella, imagínense, y llegó a medir algunos individuos de 2,8, de 2,3, o sea, imagínense ya que en aquella época eran gigantes, ¿no? Bueno, que se encuentra en la iglesia de la localidad esa de Grenville-la-Teinturière, en Normandía. Y esto es una foto cedida
precisamente por el prologuista del libro, que es José Vicente Betancourt, y que estuvo allí precisamente en la localidad. Él se interesó mucho por hacerle un seguimiento al origen de su apellido, ¿no? Entonces, pues llegó hasta ese pueblo en donde nació y murió Jean de Betancourt, el primer conquistador de Canarias. Recibieron apellidos adaptados a la fonética castellana de sus conquistadores normandos, y así comenzó el linaje de los Betancourt, Perdomo, Berriel, y tantos. Estos son apellidos. Era el sobrino de Jean de Betancourt. Y la etapa que podríamos llamar betancourtiana finalizó al vender Massieu de Betancourt sus posesiones y derechos de la conquista del resto de las islas. Jean de Betancourt se fue, o sea, no permaneció, una vez conquistada Lanzarote y Fuerteventura, no permaneció aquí, sino que se fue y por eso le dije antes que murió en Normandía, ¿no? en la localidad esa donde había nacido, pero quedó su sobrino, Massieu, que es el que, ahora veremos que prolongó el apellido, porque vendió sus posesiones ahora lo veremos al hijo, o sea, al infante don Enrique, el hijo del rey de Portugal, don Enrique el Navegante. Massieu se casó en un matrimonio no reconocido por la Iglesia con la princesa Teguise, hija de Guadalfía, el rey de Lanzarote, con la que tuvo descendencia. Este hombre era de carácter despótico y esclavizó a gran cantidad de majos, los guanches de Lanzarote, que se llevó consigo, se habla de unos 200, cuando se trasladó a Madeira en 1448, cuando le cedió, hizo el cambio ese, cedió sus derechos al infante don Enrique de Portugal a cambio de unas posesiones allí en Madeira, en Funchal. Entonces se marchó con una hija, ya lo veremos.